Sabemos que el secuestro, el feminicidio, suceden porque pueden suceder. Menos del 1% llegan a una sentencia condenatoria en este país. No es cuestión de partidos o de personas o algo. Es un sistema que no funciona y que cada vez está peor. Tratamos de levantar un acta. El acta no se pudo levantar. ¿Por qué? No tenía luz porque la Comisión Federal de Electricidad les había quitado la luz porque no habían pagado en 15 años. Oye, ¿por qué se tardan tanto en un oficio? Es que no tengo computadora. La mandaron a la fosa común. Tráigame aquí lo vemos. Literalmente lo detuve. Usted. Sí, es que eso fue lo que me dijeron. Y llego al Ministerio Público y le digo, aquí está, retírese, déjeme a la persona aquí y no se presente con nosotros. ¿Por qué? Es que usted acaba de cometer el delito de privación de libertad de alguien. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. Una sentencia que se tarda más de 10 años en llegar no es justa. Una sentencia que además es incompleta y 15 años después no se puede materializar, no es justa. Y sin embargo, existen injusticias que son todavía reparables. Hay casos en donde todavía hay alternativas para hacer las cosas bien, pese a una larga cadena de violencias adicionales a las que surgen con motivo de la privación de la vida de una persona. Hay omisiones y hay nuevos actos que van haciendo que todavía el hecho doloroso por el que pasa una familia puedan ser más dolorosos. Y sin embargo, se puede corregir. Se puede reparar el daño, al menos en el aspecto legal y económico, porque del daño emocional que se genera con la comisión de un delito tan violento como es un feminicidio, difícilmente una familia se puede recuperar. Bárbara Reyes no es una más, es la hija del señor Alejandro Reyes, de la señora Lourdes, es hermana de María Fernanda y hermana también de María Eugenia. Una familia que se tuvo que modificar porque alguien decidió secuestrar y privar de la vida a María Bárbara cuando solamente tenía 16 años. Y aunque han pasado muchos años, sigue sin poder resolverse este caso. El caso de Bárbara es una historia de enorme amor por parte de su familia, pero también es una fotografía muy cruel de todas las fallas de un sistema de justicia que 15 años después sigue sin poder concluir de manera legal y satisfactoria esta historia. Señor Alejandro Reyes, muchas gracias por aceptar venir con nosotros a platicar de este caso. Gracias, muy amable por considerarnos. Aquí, con todo gusto. Compartir un poco una historia triste, no con la intención de llegar a una sensibilización y llevar a una tristeza general a quien nos puede escuchar. Que se tome conciencia y que algunas de nuestras palabras puedan llegar a la gente correcta, que pudiéramos lograr cambios. Se han logrado muchos cambios. No sería ingrato de nuestra parte negar los cambios que nosotros hemos vivido, los cambios que nosotros hemos sufrido, pero falta mucho y hemos platicado y sabemos que el secuestro, el feminicidio, suceden porque pueden suceder. Menos del 1% llegan a una sentencia condenatoria en este país de este tipo de delitos y no llegan porque el sistema está en contra de, además de que una sociedad, la verdad, ya está rendida y ya se dio por vencida de tratar de hacer las cosas correctas. Mucho de lo que pasa es porque nosotros permitimos que pasen. En estos 15 años
mucha gente se ha referido a nosotros con muchos halagos y reconocimiento a nuestra disciplina, al esfuerzo que hemos hecho y en más de casi 15 años llegar a donde hemos llegado y que muchos otros no van a poder llegar. Pero se debe a que hicimos lo correcto o tratamos de hacer lo correcto con, contra todo y contra todos. Contra un sistema en contra, o sea, una condición en el país en el momento que sucedieron las cosas, terrible, que no tiene explicación o justificación lógica. No puede ser que el interés personal de alguien haya hecho tanto daño a este país y no se haya hecho lo correcto. Yo recuerdo mucho cuando empecé en esta parte, el caso de la Cortés de Juárez era muy sonado, era muy conocido y además desde los primeros contactos yo percibí que para el gobierno mexicano era una vergüenza jurídica y de justicia la peor que ha tenido este país. Y todo lo que se acordó y todo lo que le señalaron a México no ha cambiado un ápice. Es más, está peor, está peor. No lo voy a minimizar. Una sola pérdida de un hombre o una mujer es algo que es irreparable. No hay forma de hacerlo. Pero las muertes de Juárez son menos de 300 mujeres. El estudio, por lo que fueron condenados y todo, son solo 300 mujeres. Gran importancia esa pérdida. Pero sin embargo, nadie hizo nada en el periodo cuando el licenciado Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y en su último año, solo en su último año, desaparecieron 1,500 mujeres. ¿Por qué? Porque lo permitimos. No es cuestión de partidos o de personas o algo. Es un sistema que no funciona y que cada vez está peor. En el último año solamente de la gobernadora constitucional del Estado de México, la, la maestra Delfina, estamos hablando de 16,000 mujeres violentadas. No hay, y nadie ha dicho nada. Es un panorama generalizado, por eso es tan valioso contar con testimonios Ujú, de familias que han vivido esto, porque además de que todavía se pueden hacer cosas en sus casos, pueden también llamar la atención de personas correctas. Nos resistimos a pensar que todas las personas en la función pública hacen su trabajo de manera indebida. Por eso hablamos aquí del sistema, porque en efecto es un sistema y funciona así en todo el país. Hablemos ujú. de, de Bárbara, del contexto en el que se da, del lugar, del momento en que se da primero su desaparición. Ok. Eh, el 8 de agosto del año 2011, mi hija fue a la secundaria. Fue a hacer un trámite administrativo, nada extraordinario, no clases. Se regresó a su casa y y eso es lo último que sabemos. Mi hija no estaba robándose camiones, no estaba delinquiendo, fue a hacer un trámite administrativo a su escuela, regresó, supongo, se bañó, se cambió, se arregló e iba a ir a una cita con su novio. Y fue todo lo último que sabemos. ¿Y por qué fue lo último, desafortunadamente? El día del evento, aproximadamente a las 6, 7 de la noche, mi ex esposa, mi esposa María de Lourdes, recibe un mensaje de texto soez, corriente, vulgar, como deben de ser, de que lo tradicional no se habla a las autoridades y que la niña estaba asustada, se nos pidió un importe económico y que recibiríamos instrucciones posteriores. Hay para cualquier mexicano, y gracias a Dios, cualquier mexicano puede caer en esto. ¿Qué haces? Gracias a Dios no se sabe qué hacer. ¿A qué autoridad ir? ¿Cuál es el ministerio correcto? Me voy a las autoridades federales, locales, estatales, municipales. ¿A quién le corresponde? No lo sabíamos. Y preguntando, pues se llega a Roma.
preguntando amigos, gente muy cercana que sí habían sufrido secuestros de alguna manera, y a pesar de que todos ellos tenían ese común denominador, cada quien te decía cosas diferentes. La población no sabemos porque las instituciones ni siquiera nos dicen qué tenemos que hacer de una manera preventiva. Ahí empieza el problema. Primero que nada llegamos a nuestro municipio porque nos dijeron que era, ahí entendimos que el secuestro era local y tratamos de levantar un acta. El acta no se pudo levantar. ¿Por qué? Es extraño, pero el edificio que contiene a las oficinas de los ministerios públicos en Cuautitlán Izcalli, todo el mundo lo conoce como un edificio verde enfrente de una plaza local ahí, no tenía luz. No tenía luz porque la Comisión Federal de Electricidad les había quitado la luz porque no habían pagado en 15 años. Ahora pregunta, ¿dónde quedó el dinero de la luz? Pero bueno, eso es cuestión de otra parte. No se pudo levantar, pero ante la insistencia, la necedad y un poquito de presión con amigos, conocidos y todo, porque siempre hay quien te puede ayudar. Entonces nos dijeron, levanten el acta, ya que tengan el acta, se pueden hacer esto, se puede hacer esto, pero se necesitaba el acta y se levantó un acta circunstanciada en una combi, en una laptop, regándole a Dios que durara la pila. Esta se levanta, se firma y se imprime. Y con ese documento empezamos nuestro peregrinar. Al día siguiente, pues, preguntando y diciendo, y amigos que nos decían qué tenemos que hacer y a quién recurrir, no faltó el bien intencionado que nos dijera, ¿por qué fueron ahí? Todos los ministerios públicos están involucrados, todos son unos corruptos, sálganse de ahí, los van a extorsionar, no van a recuperar a nadie, váyanse a la federación. Y nos fuimos a las oficinas de Seido, mi esposa y yo. Llegando allá, con las angustias, con los problemas, nos dicen, ¿qué hacen aquí? Y alguien que nos recomendó trabajaba ahí. Dice, ¿qué hacen aquí? Es que nos dijeron que viniéramos porque pasó esto, pasó eso, ese, ¿no? ¿Ya levantaron acta? Sí. Pues no, si ya la levantaste localmente, no podemos proceder en la federación. Y con la cola entre las patas, con lágrimas en los ojos. Pero nos dijeron, vayan y renuncien a sus derechos donde levantaron el acta y regresan para levantar el acta con nosotros. En el Estado de México en ese momento, ya con esa acta circunstanciada, ya teníamos un negociador en espera de que algo pasara. No se podía hacer otra cosa, pero era lo que teníamos y nos habían dado una respuesta en escasas horas de un negociador, por lo menos teníamos la escucha, llegaron a la casa de ustedes, se instalaron, pusieron micrófonos en los teléfonos, una serie de equipos, un equipo que se supone iba a acompañar a mis hijas en algunos días, a nosotros y cosas por el estilo. Pero teníamos que renunciar a eso. Porque lo que te digo, alguien nos había dicho que no era lo apropiado. Y renunciamos. Con la carta de renuncia regresamos a Seido. Y nos dijeron, no podemos hacer nada por ustedes. Se perdió un día. En lo que ahora regrésate y di, lo siento, me equivoqué, me dijeron que sí, pero ahora es no. Dice, pero ya tomamos todo el equipo ya se asignó, todo ese rollo. Pero una pregunta, su acta no está en el sistema. Ah, no está en el sistema porque no se pudo levantar, porque no había luz, etcétera, etcétera. Otro día. En total, 3 días se perdieron hasta que apareció el acta en el sistema correspondiente, en que se volvió a armar el equipo que nos iba a apoyar. Y así fueron 3 meses buscando ayuda, pidiendo consejos, eh, y nos dábamos cuenta, aun cuando había la intención y el deseo de ayudar, de hacer las cosas correctas, con el tiempo vimos que no sabían cómo hacerlo. Y no los critico, ¿eh? O sea, no sabían. Les falta capacitación, es parte del sistema. Les falta orientación, o sea, son ministeriales que lo menos que tienen es un trato cortés. Pudieran tener la empatía de poder hablar con claridad y con
con la empatía necesaria para no lastimar otros sentimientos en sus procesos de investigación, porque ahí empieza la investigación. Oiga, usted con quién anda, no tiene algún amante, no tiene esto, no tiene el otro, buscando las líneas de investigación que pudieran dar con los hechos. Pero bueno, así se dieron y así, yo creo que se siguen dando con ciertas reservas. Y Buscando información de las víctimas que sirva para para entender por qué les localizarlas, pasó lo que les... exacto. Y algo que no han entendido, mientras no se entienda que no es lo mismo buscar a un desaparecido que buscar a un malandrín, son cosas totalmente diferentes. Mientras la autoridad busca al malandrín pensando que el desaparecido necesariamente está con el malandrín, va a aparecer. No es así. No sucede, no es la forma correcta. Deben entender que se tiene que separar la búsqueda de personas desde el inicio, independientemente de los que cometen el hecho. Ambas investigaciones van a coincidir y van a llegar a un buen término, pero el sistema no ha entendido que no es lo mismo y la forma de buscarlos no es la misma. Durante estos 3 primeros meses, ¿ustedes siguen Días, recibiendo días? días. Los 3 primeros días, esto que te estoy platicando sucedió en 3 días. 3 días terribles, ya teníamos, se logró levantar eso y empezaban a llegar, pues nosotros queremos considerar ángeles que nos ayudaban y nos ofrecían sus apoyos y sus conocimientos. Tal es el caso que el quinto día nosotros no nos dimos cuenta, mi esposa y yo. Y llega una amiga de la familia, toca la puerta, abre su cajuela y deja una despensa. No habíamos comido, no sabíamos. Y así como ese ángel, muchos, gracias a Dios. Este, siguió, nosotros la comunicación con los sectores duró 3 mensajes. El primero, el hecho. El segundo, otra condición que nos llevó después a encontrar la línea correcta de investigación, donde describían qué estábamos haciendo, qué estaba sucediendo, porque alrededor de la casa, del seno familiar, se empezó a aglutinar la gente, empezaron a ver, este, sabían que habíamos llegado con la policía, sabían, o sea, todo lo que habíamos estado haciendo con una descripción precisa, casi casi en qué esquina estábamos parados, estaba pasando dentro de mi casa, lo cual nos decía en el futuro, cuando ya lo piensas más adelante y que es la línea de investigación correcta, el secuestrador estaba dentro de mi casa. El secuestrador estuvo ahí, supo qué pasó. Y el último fue, olvídense, olvídense de los recursos económicos. Usted y sus hijas los quiero ver en la carretera México-Querétaro a tales horas con sus coches y los papeles de los coches. Y fue lo último. ¿Lo hicieron? No, no lo hicimos porque y un poquito de iluminación y la fuerza e inteligencia de mi esposa dijo, no nos vamos a poner en riesgo más. No valía la pena el riesgo. Y fue lo último. ¿Cuándo empiezan a haber indicios que llevan a la localización de Bárbara? Bueno, los indicios, y como te digo, los mismos ministeriales e investigadores, desde mi óptica no saben bien cómo hacerlo. Entonces, en una mesa redonda, el tercer día, iniciamos nosotros a hacer un mapeo de cuál era la circunstancia como familia. Solo la familia estábamos, quiénes son, quiénes tuvieran posibilidades de alguna rencilla, de alguna necesidad, alguien que presupusiera que teníamos más. Y ahí empezamos a hacer nosotros nuestras líneas de investigación, las cuales aproximadamente 2 o 3 días después teníamos todo un mapeo de todo nuestro seno familiar porque además te dejas llevar. Normalmente nosotros es gente muy cercana a la familia, que son los novios y que es la gente que hizo el aseo. No necesariamente. Pero nosotros le entregamos a las autoridades en esos momentos, eso fue el día 26 de agosto.
todo el mapeo de lo que nos reunía como familia y todos los que estaban. Adicionalmente, entregamos ese día pruebas de ADN de toda la familia, para que en cualquier condición, en cualquier momento se pudiera hacer una compulsa y pudiéramos saber si alguien aparecía, que la autoridad pudiera hacer la compulsa sin esperar a que nos tomaran muestras y todo. Se estaba preparando todo para hacerlo lo mejor y lo más apropiadamente posible. Y entonces desde ahí nosotros fuimos armando los hilos. En ese momento, honestamente, no teníamos preciso el que fue, pero empezábamos a movernos y tanto mi esposa como su servidor hicimos un acuerdo. Yo renuncié al principio a todas mis actividades. Yo soy asesor de empresas y dirigía en aquel entonces un par de empresas personales y yo renuncio a todo eso y me dedico en cuerpo y alma a la búsqueda de mi pequeña. Mi esposa trabajaba y solicita un permiso, el cual amablemente se lo entregó la empresa y todo ese rollo y se dedicó un poquito a tratar de sanar su circunstancia emocional porque de verdad estaba muy, muy afectada. Pero bueno, ella estaba en ese proceso de fortalecimiento ella misma y yo me dediqué en cuerpo y alma las 24 horas del día a buscarla. Primero en vida, en todos lados. No hubo diligencia que no se solicitara y que no participara. Además era un problema porque le van a dar un balazo y espérese y no entre y no traiga equipo y a todas las diligencias. Buscar financiamiento porque no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Buscar en, lo primero que nos dijeron que es el peor error, y sí se lo recomiendo a cualquiera que esté en esta parte, la soledad y el silencio es lo peor que puede pasar. No se alejen de su familia, porque lo primero que nos dijeron, no digan nada, que nadie se entere, que todo quede aquí entre nosotros, y eso lleva a la familia a un hermetismo y un aislamiento terrible. No sirve de nada y mucho puedes solucionarlo alrededor de tu núcleo y empezar a ser público y que la gente sepa desde el primer día que tu desaparecido está desaparecido. No sirve de nada que lo mantengas oculto. Y la insistencia, muchas autoridades te lo piden, no sé por qué, pero te lo piden. O a nosotros y a mucha gente que yo conozco así ha sucedido. Pero les hicimos caso en ese momento a las autoridades y hacíamos nosotros nuestras investigaciones con sigilo, sin permiso, sin autorizaciones, porque cada vez que llegábamos con la autoridad, un caso en particular, el responsable del secuestro vivía en el Distrito Federal, nosotros en Cuautitlán Izcalli. Cada vez que queríamos hacer una investigación del responsable en el Distrito Federal, había que mandar los oficios de colaboración entre los estados. Era imposible. Era imposible. Entonces, y yo me desesperaba. Esa es la verdad. No soy un hombre. Mucha gente dice que soy paciente, pero cuando no se puede, es imposible tener esa paciencia. Y lo hacíamos nosotros. Nos encontramos con una Procuraduría de Justicia en el Estado de México desmantelada por falta de recursos, porque se los robaron. Esa es la verdad. Y, y si yo pedía, oye, necesito un oficio para pedirle a la telefonía que rastreen el teléfono de mi hija, que nos den la información, toda la información para hacer un mapeo de redes y todo. Se tardaban 15, 20 días. Entonces, terminábamos por hacerlo nosotros. Íbamos, tocábamos la puerta del director, del gerente, de quien nos abriera la puerta hasta que lográbamos lo que queríamos. O tal fue el caso que en una desesperación, yo le dije al Ministerio Público, oye, ¿por qué se tardan tanto en un oficio? Perdón la expresión, una carta. Ujú. ¿Por qué se tardan hasta 15 días en dármela? Dices, es que no tengo computadora. ¿Sabe qué hice en ese momento? Fui y compré una computadora. Se la entregué a la unidad especializada de antisecuestros del Estado de México en donación, con la única condición es que le dieran prioridad al caso de mi hija. Les entregué computadoras, monitores e impresoras, porque no tenían. Y yo tengo el documento porque los obligué a que me firmaran, porque ellos no podían. A eso nos enfrentábamos.
Ya no se diga llevar un oficio, no hay dinero para la gasolina, cómo lo entregas en el Distrito Federal desde Cuautitlán. Por lo menos son 100 pesos de gasolina, no los tenían. Nosotros teníamos que hacer todo eso. Y además, si nos interesaba, sabíamos que lo teníamos que hacer. Y así fueron esos, en ese entonces son semanas, días, y llega el primer mes, empezamos a encontrar más gente, empezamos a ver la forma de poder ir solucionando esto de la mejor manera posible. Ninguna cámara registró. Ese día en particular, recorrí todo el municipio de Cuautitlán Izcalli. Ninguna cámara funcionaba. Recopilé 8, y yo personalmente, 8 videos donde se pudo rehacer el camino de mi hija de mi casa a la escuela y de la escuela a mi casa. Y cuando sale mi hija, y sale y se dirige hacia una plaza comercial, pero nunca se ve que entra. O sea, se ve la salida de la casa, pero eso es todo. El resto de las cámaras en aquel entonces, que también eran limitados los números, no había tantas, pero en aquel entonces creo que era C2 o C3, no sé, no funcionaban. No funcionaban porque no tenían personal y porque no funcionaban físicamente. Y después te enfrentas a este sistema. Oiga, conseguí este video y aquí se ve mi hija. Ah, pero para poderlo integrar a la carpeta, había que hacer un debido proceso. Y no debió haberlo usted traído, debió haber ido la autoridad a pedirle, decías. No, 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 así no es la vida. Y para cuando pasa el tiempo en que se solicita, se ordena, ya no hay grabaciones, porque muchas veces se borran. Puede llegar a suceder y es algo a lo que hoy se pueden enfrentar. Pero eso es lo de menos, ok, ya las consigues. Pero para hacer el debido proceso, ahora hay que ver la forma de cómo integrarlas cuidando el debido proceso, porque si ahí hubiera habido algo apropiado, no lo hubiéramos podido utilizar jurídicamente, porque su obtención fue de una negociación entre particulares de buena fe. Oiga, se perdió mi hija, regáleme de tal hora a tal hora sus grabaciones. Y te las da la gente. Hubo negocios nacionales y transnacionales que se negaron a entregarlo hasta que no llegara el oficio. Y tardaron 15 días. Walmart de México, Sam's Club de México, no nos quisieron entregar porque ella caminó por esos lugares. Y ya que las conseguimos, ¿quién las ve? No tenían personal. Fueron aproximadamente 2 o 3 semanas donde su servidor, mis hijas, mi esposa, veíamos videos. Aparte de hacer otras cosas, pero veíamos los videos y tratábamos de identificar a mi hija en una pantalla, a veces con muy mala calidad o como sea, pero se agradece que las teníamos y pudimos armar ese camino. Créeme, paso por paso, desde que salió de mi casa hasta que llegó a la escuela y de regreso a mi casa, esa historia la tenemos completa, completa. Y así cada uno de los pasos era lo mismo. Oye, a tal punto que al llegar al tercer mes, nuestra desesperación de que no había nada y que se agotaron todas las líneas que nosotros propusimos en ese mapeo que habíamos hecho, que nos reunimos mi esposo y yo y dijimos, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo público. Y yo le planteaba a mi esposa, si lo haces público, va a haber más ojos que podrán decir, yo lo vi, yo estuve, yo creo que es ella, y pudieran ayudarnos. Pero lo que te decía la autoridad es, no lo hagas público porque le quitas oportunidades de vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nos armamos de valor, contratamos carteleras en el periférico, pusimos la imagen de mi hija y pedimos ayuda a la sociedad. Funcionó. Funcionó porque sí encontramos más ojos y con buena intención, pero intenciones, desafortunadamente. Pero hacia nosotros como familia
teníamos mucho más ojos de las autoridades que decían, estos no se van a quedar callados, estos van a exigir. Y poco a poco la prensa empezó a hacernos caso. Algunas asociaciones que ofrecieron su ayuda y todo ese rollo. O sea, el haberlo hecho público nos abrió un abanico de oportunidades de dónde buscar, a quién buscar, cómo buscar, Más apoyos. más apoyos eh, emocionales y físicos. Emocionales y físicos. Tal fue el caso que, este, previo a ello, ya estábamos viendo algunas cosas. Hubo alguien que me dijo, ¿por qué no le dices al Ministerio Público que envíe los oficios correspondientes pidiendo apoyo al FBI, pidiendo apoyo a la DEA, pidiendo apoyo al Interpol? Porque, pues ellos me decían, tu hija es muy, muy guapa, muy coqueta, pudiera ser trata internacional o trata nacional. Abre las posibilidades. Pero bueno, yo fui con ellos y no lo hicieron. Honestamente no lo hicieron. Entonces empecé a tocar puertas y yo fui a firmar las autorizaciones, yo como padre, de que el FBI buscaba a mi hija en Estados Unidos, la DEA en Centro y Sudamérica e Interpol en Europa. Por haber firmado eso, perdí mi pasaporte 7 años, por ser un particular haciendo tratos con gobiernos extranjeros. Eso se llama traición a la patria. Pero yo argumentaba, es que yo lo hice porque ustedes no lo hicieron, porque no sabían cómo hacerlo. Pero era un papá buscando a su hija, no una persona haciendo tratos en Explíquele eso a abstracto la, con a la un... autoridad que además se siente ofendida porque les estás enseñando cómo tienen que hacer las cosas. 7 años sin el pasaporte por haber ido a pedir ayuda para que buscaran a Bárbara fuera de México. Y así, mil cosas tuvimos que... De verdad, la palabra correcta es soportar. Y teníamos que aguantar porque algo que yo entendí, y luego le digo de dónde vino esto, vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo correcto y el tiempo que se lleve, pero lo vamos a hacer correcto. Nosotros en aquel entonces soñábamos con encontrar con vida a mi pequeña. Pasó el tiempo, un año, donde sí teníamos apoyo, no lo voy a negar. Tal fue un poquito cuando lo hicimos público que las autoridades voltearon a vernos y nos dijeron, oye, ¿qué pasa? Nos recibió amablemente el presidente municipal de Cuautitlán. Vergonzosamente es mujer. Ella sufrió secuestro y no hizo nada por nosotros. Nos recibió el gobernador en aquel entonces, Erubiel. Pudiera estar de acuerdo en muchas cosas o no, pero lo que sí puedo decir es que nos escuchó y puso un equipo a nuestra disposición. Honestamente, eran un ministerio público y 2 investigadores de campo que estaban trabajando y buscando y trabajábamos en conjunto, en equipo. Y fuimos desahogando todas las líneas de investigación hasta que se agotaban y decíamos, no, no son. No es por aquí, hay que cambiarle, hay que buscarle, hay que ver esto, hay que ver lo otro. Pasan una serie de eventos y nos percatamos de una circunstancia familiar que el responsable, que resultó para nosotros responsable, tenía cosas extrañas que debíamos empezar a investigar. Y empezamos el proceso de investigación y empezamos a jalar el hilo y cada vez que veíamos y avanzábamos en esto, pues encontrábamos algo diferente y que iba reforzando nuestra teoría, en este caso ya es un poquito técnico, nuestra teoría del caso de que había sido él, que no teníamos muchos elementos para probarlo. La policía, este equipo de policía que se nos fue facilitado, coordinado directamente por el procurador del Estado de México, y circunstancialmente una persona desde mi óptica correcta, cuando vio lo que estábamos sufriendo, lo que teníamos, porque sufrimos cosas extraordinarias, se las comento, Margarita Zavala se acercó a nosotros
y nos ofreció su ayuda. No sé si hubiera sido buena o mala presidente o lo que sea, pero era una persona correcta y nos abrió más posibilidades. Teníamos, no a nuestra disposición en el mal sentido, pero podíamos recurrir a la Procuraduría General de la República en las diligencias que no correspondieran al Estado de México. Eso facilitó y agilizó todo. Y el Estado de México pues hacía su trabajo de investigación. Entre las cosas que nos sucedieron, que fue vergonzoso, fue esta persona supuesta cometió un delito en el cual involucraba a una de mis hijas. Fuimos a ver al Ministerio Público y me dice claramente el Ministerio Público, palabras textuales, tráigame aquí lo vemos. Pues al buen entendedor pocas palabras, yo fui, lo cité, literalmente lo detuve. Usted. Sí, es que eso fue lo que me dijeron. Y llego al Ministerio Público y le digo, aquí está. Dice, ¿y cómo lo trajo? Pues como me dijo. Y no sé, pues sí, un par de cachetadas y entra. Y me dice, hágame un favor, retírese, déjeme a la persona aquí y no se presente con nosotros. ¿Por qué? Es que usted acaba de cometer el delito de privación de libertad de alguien. Y le digo, ¿y cómo querías que te lo trajera? A mí me dijiste, tráemelo. Yo te lo traje. Pero no así. Nunca me dijiste el cómo. A eso se enfrentan todos los padres que buscan. Ven una oportunidad, la toman y la ejecutan, porque no les dicen cómo. En estricta teoría del procedimiento, lo localizas, lo ves, le dices a un policía que lo detenga el policía y que se lo lleve. No, es que es una carga que les transfieren para que además tengan que saber cómo hacerlo y los ¿Dónde? recursos para poder materializar algo que tendría. O sea, uno pensaría que el Estado, a través de sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia, Debería. se vuelca Yo les para pedí buscar. ayuda cuando fue esa circunstancia a ellos y honestamente en esa parte no nos ayudaron. Las investigaciones proseguieron, se fue fortaleciendo la cadena, las líneas de investigación hacia esta persona y continuó el proceso. Armamos una carpeta en 5 años de investigaciones. En esos 5 años, el responsable huyó de su casa porque sabía que estábamos investigándolo. Yo te puedo decir qué fue lo que esta persona hizo. El día que mi hija desapareció, las 24 horas, sé perfectamente por qué lo logramos obtener, pero al obtenerlos también era un problema. Oye, hay que conseguir una sábana de comunicación. ¿Y cómo se hace eso? Y lo que todo el mundo hace, primero las consiguen y luego ven la forma de documentarlas y meterlas a la carpeta, que ese es otro problema. Y luego te dicen, es que no tengo recursos porque las sábanas de comunicación tienen un costo. Y cuando los pide la autoridad se tardan como 8 días en entregártelos. Pero tú en el mercado negro vas a ver a la misma empresa que hace esa misma información y lo obtienes en 20 minutos a un costo que tú pagas. Antes de hablar de estos 5 años en los que usted hace la investigación, perfecciona la carpeta y va construyendo la responsabilidad de la persona responsable, ustedes encuentran a Bárbara. Sí. Y así como familia, cuando tomamos la decisión de hacerlo público, en la noche de Navidad, al año y medio después del evento, como familia tomamos la determinación de empezar a ampliar nuestra búsqueda, no solo entre los vivos, sino entre los muertos. Yo ya había intentado hacerlo y fui a un, a un CEMEFO, pero es algo tan desgastante, tan terrible, que tengas que ir a un CEMEFO y ver fotografías o cuerpos de alguien sin vida. Eso te mata. Y cerré los ojos un poquito y dije, no, mi hija tiene que estar viva y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo. De verdad, me llamaron 2 veces de
los ministeriales, encontramos una chica lastimada en el Zahualcóyotl con las características si pudiera ser su hija. De Cuautitlán a Nezahualcóyotl hice 3 horas, porque no quería llegar. Y ya que llegas y ves un cuerpo sin vida, por un lado dices, qué bueno, no es mi hija. Pero por otro lado dices, ¿y dónde está mi hija? Así fueron un par de veces y dije, no. Entonces, ya como familia tomamos la determinación y habíamos acordado, Lourdes y yo, ir a un ministerio y empezar a buscarlos, porque además es el sistema. Qué tan complicado es que concentren la información en un lugar amable y que un padre vaya a ver fotografías, videos, imágenes, declaraciones, documentos para tratar de localizar a un ser querido en un solo lugar. ¿Por qué tienes que ir a cada municipio, alcaldía, pueblo a ver los cuerpos y a pedirles que te den información? No lo han entendido, porque no lo han vivido. El día que alguien con poder lo viva, lo va a poder corregir. Lo va a poder corregir. Pero bueno, sí, mi esposa, en un deseo de saber cómo era y todo ese rollo, toma el primer paso y se va a ver el Ministerio Público que nos corresponde a 1,5 kilómetros. Y no me dice a mí, pero le pide apoyo a este equipo de investigación que estaba a nuestra disposición para que la acompañaran y que cuando vas acompañado con una autoridad a otra autoridad, como que se abren un poquito más las cosas. Pero si tú llegas solito, no. Casi, casi te dicen qué hace aquí. Se enoja. Sí. Entonces ella empieza a ver y les dice, por favor, préstame los expedientes de personas sin vida, femeninas, mayores de 16 años, que hayan encontrado y que nadie haya reclamado en tal periodo. Y le muestran 4 o 5 expedientes. Y en uno de ellos eh, es algo que las mamás tienen. Ella sabía qué era. Ve el expediente, pide las imágenes, las fotos y se las muestran y reconoce la ropa de mi hija. En el proceso que nosotros estábamos viviendo ahí, yo no lo sabía. Y eso lo siguió ella o sea, había cosas que yo hacía y luego cambiábamos, yo me ponía a trabajar para generar dinero y ella le seguía y así estábamos. Fue una forma de podernos apoyar, pero en ese momento ella pide que le den toda la información, todo lo correspondiente y logramos determinar que esta persona que fue encontrada sin vida estaba descrita de la siguiente manera. No sé si fue con intención o fue un grave error. Persona de sexo femenino localizado en tal lugar, con orientación, tal, 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 tal. Principales rasgos, femenina, entre 16 y 60 años. Y en el amplio estado de putrefacción. ¿Cómo encuentras a alguien con esa descripción que estaba ahí? Recopilamos toda la información, pedimos la carpeta de ese homicidio y encontramos muchas negligencias, muchas cosas incorrectas que se daban, pero mi hija fue secuestrada el 8 de agosto, como hablábamos. El cuerpo, aparece un cuerpo sin vida con esa descripción el día 1 de septiembre. 1 de septiembre. La levantaron, recogieron el cuerpo. En ese entonces ya tenía nuestro ADN. Si alguien hubiera hecho lo correcto, era tomar una muestra, preparar la muestra, hacer la compulsa y una búsqueda que nos llevó 1 año y medio hubiera terminado en 15 días. Ante tales circunstancias, pues continuamos el proceso, solicitamos la exhumación de ese cuerpo La mandaron a la fosa a la común fosa común, porque la tenían como persona no no identificada. identificada y no reclamada. Pedimos los registros, ojalá y nadie tenga que pasar todavía también por eso. Las fosas comunes en este país y en esta ciudad son similares en todos lados.
Es un hoyo que nadie utilizó y lo rellenan, sin el menor control. En algunos lugares sí hay, pero no es el común denominador. Se tuvo que hacer una excavación de aproximadamente 12 metros de ancho por 45 de largo para localizar el cuerpo. Y junto con el cuerpo había una bolsa con las evidencias de ese cuerpo. Y así la encontramos. 18 meses después Después, a 1,5 kilómetros. medio. Yo ya había recorrido desde Canadá hasta la Patagonia. Eh, Inician el primer paso. En aquel entonces no se podían exhumar cuerpos en el Estado de México por una ley que es entendible. En 1857 no había refrigeradores, sacar un cuerpo era una fuente de Infección. infecciones, entonces no se podía. Si alguien reconocía un cuerpo por imágenes, así se dejaba y se reconocía y se aceptaba, pero no los podía recuperar. Tal era nuestra insistencia, presión social, presión política y todo, que logramos una autorización, la primera autorización especial para sacar y exhumar un cuerpo en el Estado de México en esas condiciones, el de mi pequeña. A partir de ahí, sacan a miles de cuerpos todos los días por lo mismo. Y se toma una muestra. Se hizo lo que no se hizo desde el principio. Se toma la muestra y se manda a analizar, igual, y de manera tripartita por 3 entidades diferentes, porque así lo pedimos nosotros para hacer la compulsa. Para estar seguros de que era Sí. Bárbara. Nos entregan los resultados, uno internacional, dos nacionales, y, se recibe el estudio de que en un 999% tenía relación de parentesco, padre e hija, madre e hija. En esos momentos somos bendecidos, porque ya la encontramos. Perdón. Y le dimos lo que nosotros consideramos como familia una correcta sepultura. Se acabaron. Lo que pasa en el secuestro es la incertidumbre. Si un pariente propio fallece, de un día para otro fallece. Y se acaba el dolor, se acaban las dudas, tenía que fallecer. Pero quien desaparece un día o 18 meses o 100 años, tú vas a preguntar si comió, si durmió, si está bien, si está siendo dañada, si está siendo lastimada. Y tú mismo te torturas. Del día del secuestro al día 36, yo había perdido el 62% de mi masa corporal. 62%. Las afectaciones de salud, tanto de mi esposa, sobre todo de mi esposa, que fue más notorio o es más notorio su afectaciones de diabetes, hipertensión, todo. La mía fue en el peso. A través de los años me he logrado recuperar. Llegué a pesar 45 kilos en ese periodo. Pero se acabó. Ese día que la sepultamos se acabó. Y mucha gente, cuando esto sucede, y conozco muchas personas que así han sido, hasta ahí llegan. Hasta ahí se acabó y dicen rehacerse, recontinuar la vida, porque el dolor es mucho, ya no quieren continuar. O algunos de ellos ya también coincide con la parte legal y se acaban los juicios y todo, pero la mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace porque el dolor
de continuar todos los días revictimizándose. Tengo que ir al juez, tengo que ir al Ministerio Público. Pero yo en la tumba de mi hija prometí que todo iba a hacerse correcto. Y aquellos que me dañaron, quién se la llevó y que dañaron a mi familia, serían juzgados correctamente. Probablemente alguien me dirá, es venganza. Sí, sí, fue venganza. El Ministerio Público que recogió el cuerpo de mi hija la trató como no un ser humano. El Ministerio Público que me extorsionó. Y todos aquellos sobre los cuales se iniciaron las carpetas judiciales correspondientes. Se llevaron a juicio. Se ganaron todas. Se ganaron todas. A quienes no hicieron las pruebas de Las ADN. cosas correctas también. El Ministerio Público, y era parte de un sistema anterior, el Código de Procedimientos Penales anterior en el Estado de México, tenía unas letritas maravillosas al final de los procedimientos que decía a criterio del Ministerio Público. Y con eso se la libraban. Y el caso llegó no llegó a ser sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le pidieron al Estado de México, porque perdimos el primer juicio con él, con esta persona que no hizo lo correcto. Se volvió y le pidieron que lo revisaran realmente bajo los protocolos correspondientes y que México tenía firmado. O sea, el que el Código de Procedimientos Penales tuviera un error aberrante con esas características no excusaba que México cumpliera con lo que estaba comprometido en el Tratado de San José. Entonces, se reabre el caso contra el Ministerio Público y lo ganamos, pero inicialmente lo perdimos por eso, a través de una apelación y reposición del procedimiento legal. Y entre las grandes cosas que nos ha bendecido esta circunstancia a nosotros, es que días después de recibir esa recomendación, el entonces procurador de justicia, no me acuerdo si era procurador, Murillo Caram, sí, hace y promueve la implementación del Código de Procedimientos Penales Homologado. homologado y único a nivel nacional, donde desaparecen esa frase. A consideración del Ministerio Público. Sí. A discreción. O sea, si Eso quiere, si le parece. antes estaba así, según su criterio, pero pues no. Entonces, se elimina esa parte y habrá otras familias que no van a sufrir lo que yo sufrí. Si un funcionario público no hizo su trabajo como debe de ser, como están los protocolos, no importa su criterio, tiene que seguirlos de conformidad con los protocolos internacionales aceptados y firmados por México. Es la satisfacción que otros no van a sentir lo que nosotros sentimos. Otra cosa, en el momento que lo hacemos público, es muy cercana a todas estas fechas y todo, recurrimos a PGR, un grupo de padres, pidiendo apoyo de que en aquellos años era común ver un anuncio, un espectacular en la calle donde decían, por tal malandrín hay una recompensa porque aparezca o del FBI o de la Procuraduría, de alguna manera. Y preguntamos, ¿por qué no se puede con las víctimas? No se podía, estaba prohibido. Ofrecer una recompensa por una víctima pagada por el Estado. Eso estaba literalmente prohibida. Se podía pagar por un delincuente o un probable responsable, pero no por una víctima. Por una víctima, que el origen. Y la primer mexicana que ofrece un gobierno una recompensa es por mi pequeña. Y a partir de ahí, muchas familias han recibido ese beneficio. Sirve de poco. Con mucha honestidad. Nadie les ofreció información de Bárbara con motivo de esa oferta de recompensa. Sí, pero el mecanismo es tan complicado que no ayuda mucho. Pero bueno, sí recibió. Y lo que sí recuerdo yo, porque si recordarás en aquel entonces solo
Señora Wallace había puesto unos desplegados en el periférico. Después fue mi hija. Lo único que sirvió el desplegado que nosotros pusimos en el periférico fue para recibir extorsiones, burlas y daños. Se refiere a uno que decía, ¿dónde estás, Barbie? Algo así. Y ni un cumpleaños más. Yo vengo de la parte de marketing y de publicidad. El día que nosotros pusimos esos desplegados, abrimos una página que se llama Ayuda a Barbie. Todavía, todavía está vigente. Ahí pueden ver la historia de Barbie y de muchas otras personas que hemos podido coexistir y tratar de ayudarnos, de solucionar algunas de las dudas o problemas entre algunas familias para la localización de personas desaparecidas. E inclusive, después mi esposa hace una fundación. Ella tiene una fundación de apoyo a familias con personas desaparecidas. Y créeme que ha encontrado a muchas y ha ayudado a muchas. Y decía que también llegaron las extorsiones. Sí, porque tú pones tus datos, tú pones a quién buscas y te habla alguien y te dice, oye, yo tengo a tu hija, dame 50,000 pesos y te la entrego. De aquí a que aprendes cuáles son de veras y cuáles son de mentiras, caes. ¿Y les toma 5 años? Armar una carpeta. Esa carpeta, y después de encontrar a esta persona que se había escapado varias veces y desde Tijuana regresarlo, Veracruz, Guanajuato, o sea, asegurarnos de que no perdieran visibilidad nosotros sobre esa persona y las autoridades. Pero las autoridades no sabían cómo podemos evitar que, o localizar, por ejemplo, que se nos peló y se fue a Tijuana. Adivínale en este país a dónde se va alguien. ¿Cómo logran que se gire la orden de detención? De aprehensión. La orden de aprehensión se nos entrega cuando presentamos la carpeta de investigación con más de 150 pruebas periciales, muchas de ellas pagadas por nosotros, incorporadas a la carpeta y que demuestran que no está diciendo la verdad y que hay cosas extraordinarias. El juez lo toma a consideración y se hace la orden de aprehensión. De verdad que ahí pensamos nosotros que se acababa nuestro suplicio. 5 años de trabajo, de lucha, primero encontrar a mi hija, luego encontrar al responsable, llevarlo a la justicia, pero nunca pensamos que iban a ser otros 10 años de juicios. ¿Cuánto toma que se dicte la sentencia? En general fue amplio, fue largo. El 5 años, 5 años más. sí, porque, otra vez, el sistema está mal. Él como imputado tiene el derecho de detener el proceso cuando se le dé la gana, argumentando que lo vieron mal y solicitar cualquier condición. De aquí a que resuelven ese amparo, pueden pasar 1 año, 6 meses, 8 meses y se para el proceso. Entiendo que los jueces, ya sea de primera instancia, segunda o los que sean, están cargados de trabajo. Pero nosotros como país no tenemos la culpa de eso. Debería haber el número suficiente de jueces, secretarios, lo que sea necesario, y los amparos resolverlos en 15, 20 días. Es más, al día siguiente, sería lo correcto. No importa quién haga, ya nosotros hicimos la investigación, pero en cualquier otro caso, no importa quién la haga, los padres o la autoridad. Ya se hizo un trabajo y con la excusa de que tienen mucho trabajo, se tardan 1 año en resolver algo que la lógica te dice que no va. No solo la lógica, porque créeme que cuando tomamos la decisión de continuar con el proceso legal, y cada vez que nos salía un amparo, pues nos fuimos convirtiendo en doctos en derecho. Y lo que argumentaban era sin fundamento. O sea, te das cuenta tú, yo
toda mi vida, o sea, como representante legal de las empresas y todo, aprendes un poquito de derecho, más lo que me tocó vivir, ver cómo se hace el proceso, entender todas las condiciones y todo. Cuando ya estábamos en juicio, entendía perfectamente que era una prueba, que estaba fundamentado, que no estaba fundamentado y que procedía y no procedía. A eso le pones un poquito de lógica. Y yo decía, esos amparos no van a proceder, solo está ganando tiempo. Y así fueron los otros juicios, ¿eh? Los otros juicios contra las personas responsables de no haber hecho su trabajo o hacerlo mal y lo que fuera, fue lo mismo y se alargaron por meses y años hasta que, pues, se agotan las instancias, terminan por agotárselas, pero Se agotan las instancias o las personas o las pierden. personas se desesperan y dicen, hasta aquí, ni un día más de mi vida para ello. Pero teníamos el compromiso. El, circunstancialmente, el 8 de agosto del año 2021, 10 años después, se dicta sentencia condenatoria contra el responsable. ¿A qué lo condenan? Fueron muchas cosas, pero de lo que recuerdo en su momento es la suspensión de sus derechos civiles. Se le condena a los 70 años correspondientes a la pena máxima por secuestro. Mi hija no, el caso de mi hija no pudo ser o no se les dio la gana o no entendí nunca por qué. No fue con perspectiva de género, no es feminicidio. Y con las agravantes de haber causado la muerte, haber sido cercano a la familia. Y en suma total son como 270 años. Una reparación del daño y, y una multa punitiva, no sé, de 500,000 pesos, una cosa así. La reparación del daño, esto es algo nuevo en México. A pesar de, hoy se oye un poquito más, pero hace 5 años era algo así medio turbio, nadie lo entendía, quién lo va a pagar, cómo lo van a pagar, qué tiene que hacer. Y parte de las instituciones, las comisiones estatales y todo eso, se supone que deben ver parte de ello, pero tampoco saben cómo hacerlo, porque no lo han, en aquel momento no se había vivenciado. Entonces tuvimos que recurrir nosotros a instancias internacionales y peritos internacionales que hicieran nuestros estudios de reparación del daño. La reparación del daño es, pongámosle cualquier importe, no tiene importancia, 10 pesos. Esos 10 pesos están perfectamente fundamentados de acuerdo a la normatividad internacional, porque la normatividad nacional es terriblemente ambigua y es fácilmente apelable, incorrecta, y no hay gente que lo pudiera hacer correctamente, todavía, hoy. Entonces, a él le ordenan que nos tiene que pagar esa reparación del daño y así se queda. Salimos felices del juzgado hace un par de años, porque ya estaba detenido, bueno, ya estaba detenido, pero ya estaba juzgado, ya estaba sentenciado y no tiene derecho a preliberación. Este, pero no sabíamos que para acabar el juicio, que lo que nos quedaba pendiente solamente era la reparación del daño. Y llevamos 5 años rogando justicia de que eso se acabe. Conociendo el sistema mexicano y a las personas que hoy están en el sistema mexicano de procuración y de justicia y en el ejecutivos estatales y nacionales, le están dando la vuelta. Le están dando la vuelta y solamente están alargando un proceso que tarde o temprano les va a recaer. ¿Por qué? El juez dijo que él tenía que pagarnos, pero él, al haber pasado 5 años preso, lo que duró el proceso jurídico, pues, y además ser un muchacho, debe tener hoy 32, 33 años, este muchacho no tenía patrimonio, no hizo patrimonio en esos 5 años, entonces peor eran las circunstancias. Él se declara en insolvencia, para lo cual también hay todo un procedimiento y es larguísimo que una autoridad certifique que alguien no tiene solvencia. Pero bueno, llegamos a esa fase, ya se declara insolvente y lo que dice la ley con claridad, que si el imputado no puede, el obligado solidario sustituto Es el es el Estado. Estado. No tienen que buscarle más y además es correcto.
Claro, porque al Estado le corresponde la función de dar seguridad. Y Y ahí si no falló. puede dar seguridad y hay una falla, es corresponsable de los agresores directos. Exacto. Y si no tiene los recursos y conocimientos, las familias gastan su patrimonio, su tiempo y sus condiciones físicas y emocionales para hacer los trabajos de investigación que ellos no pueden hacer. Y si los jueces no tienen tiempo, tú sigues en un proceso de desgaste, esperando a que puedas continuar porque el sistema está hecho para proteger al malandrín, no está hecho para proteger a la víctima. Yo soy seguro que mucha de la gente no sabe. Si un malandrín, en su momento de detención, como llegan los policías de investigación, amablemente le pide se suba a la camioneta porque va a ser detenido y casualmente cuando se sube se rompe la cabeza en el quicio del coche, en ese momento él tiene todo el apoyo de la Comisión de Víctimas para la reparación del daño del golpe que recibió. En ese momento, para que nosotros, que un tercero nos hizo un daño, podamos tener la oportunidad de acercarnos a la comisión para la reparación del daño, necesitamos una sentencia en firme. Además, un daño irreparable. Vamos a suponer que fuera reparable, pero igual yo nunca pude haber pedido apoyo a la reparación del daño antes porque no tenía sentencia en firme, pero él sí pudo. Él sí pudo, o o cualquier malandrín lo puede hacer. Por eso todo el mundo critica derechos humanos, porque ven los derechos humanos de los malandrines, pero derechos humanos no puede ver plenamente los derechos y el resarcimiento de los daños de las víctimas hasta que no tengan sentencia en firme. Eso es ilógico. Eso es un sistema paternalista, incorrecto. Y que genera nuevas violencias, las institucionales. La Comisión de Víctimas, ¿cómo interviene en su caso? Mire, en este peregrinar, pues tomamos un poquito de fuerza y reconocimiento. Y cuando sucede el evento, encontramos a nuestra hija sin vida y todo, existía otra institución anterior que se llamaba Províctima. Esta institución, pues tenía, como con frecuencia dicen, con la buena intención de los juzgadores que fuera algo correcto. Nunca funcionó. Nunca funcionó porque el Ejecutivo nunca lo apoyó. Al poner unas oficinas que digan Províctima o Casa Pérez, lo hace cualquiera, pero que eso funcione es diferente, se necesitan recursos, se necesita capacitación y entendimiento, y no convertir estas instituciones en la oficina de la movida de alguien. Esa es la verdad. Entonces, Províctima no funcionaba y no funcionó. Participamos en el desarrollo y la creación de la comisión y yo participé en los foros para la formación de la ley de víctimas, que le da origen y nacimiento a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas del Delito, con sus problemas, con sus cosas, pero ahí está. Entonces, nosotros participamos en que eso naciera. Cuando llega al Estado de México, en aquel entonces nos piden apoyo a nosotros como familia y a otras familias que habíamos trabajado en la búsqueda de nuestras personas desaparecidas que habíamos sufrido y que habíamos pedido apoyo al gobierno para que nos, para que hubiera un procedimiento. Por ejemplo, a una mujer le dicen, oye, hay unos huesos de un joven de tantos años que vienen de México. ¿Quieres venir a ver si son de tu hijo? ¿Quién paga esos gastos? Entonces, para esos más o menos se nos preguntó y se estableció y trabajamos en la creación de la Comisión Estatal de Víctimas del Delito. A pesar de que nosotros creamos y participamos en esa creación, solo al principio, las primeras personas que estuvieron encargadas de la comisión, las comisionadas correspondientes, nos atendieron, nos dieron seguimiento, nos dieron lo que nos correspondía por derecho. En aquel momento, todo lo que nos correspondía y que solicitábamos, teníamos ese apoyo. Los últimos momentos, la Comisión Estatal de Víctimas del Delito nos ha negado todo. Nos ha negado todo con ignorancia, con prepotencia,
y te das cuenta de lo que está sucediendo porque puede ser que a alguien le afecte o le duela esto, pero la verdad, en el corto plazo hacia atrás, las comisiones estatales de atención a víctimas del delito fueron las cajas chicas de las procuradurías de los estados. Es para todo lo que sirvió, porque podía sacar recursos de una manera discrecional. Se empezó a armar y hoy por hoy el andamiaje que tiene es casi un milagro que te vayan a dar un apoyo. Es un milagro, porque tanto abusaron que el poder legislativo les puso candados que eran necesarios. No puedes andar diciendo, es que eso fue la administración anterior y bola de corruptos. No. Se tomaron acciones para evitar que hubiera más corrupción y se disminuyó esa corrupción. Pero hoy está mal manejada. La anterior comisionada, Rosa María, ni siquiera tenía cédula profesional. No porque los profesionales sean mejores o no, pero necesitas un aval Una y un formación. conocimiento y una formación, o por lo menos de psicología, para que tengas un buen trato con las víctimas, o lo ideal es que sí que sea de derecho, para que le puedas decir qué derechos tiene y cómo te voy a ayudar a resolver esas necesidades que hoy tienes, que una condición te las generó, que no fuiste tú. Entonces, cuando nosotros armamos nuestra solicitud de reparación del daño subsidiaria al Estado de México, la carpeta la recibe todavía la maestra Carolina y ella pues le da trámite y la ingresa. Y cuando hacen el cambio de la maestra Carolina hacia la última responsable de la Comisión de Derechos Humanos, nos enteremos que no tenemos derecho por dos cosas que ellos dicen además son ilegales, anticonstitucionales e inmorales. Primero que nada, nos dicen que nosotros recibimos apoyos de la comisión. Y es cierto, no lo voy a negar. Pero es lo que yo le digo, cuando nació teníamos esos apoyos y entre unos momentos de desesperación y falta de recursos económicos se acercó la comisionada Isabel y nos dijo, hay un programa administrativo de apoyo a víctimas de feminicidio. Y nos los ofreció, lo tomamos. Pero bueno, hasta ahí queda y le comento. Nos dan un apoyo para víctimas de feminicidio. Sin embargo, mi hija nunca fue reconocido como feminicidio. Y es un apoyo administrativo. Pero como ellos dicen que en su reglamento, si ya recibiste un apoyo, estás negado a recibir un segundo apoyo, pero no es lo mismo. Una cosa es que me des un apoyo y otra cosa es una reparación del daño. No soy abogado, pero yo lo entiendo. Es sentido común. Yo lo entiendo. Y no me puedes negar un derecho por haber recibido un apoyo que además me tenías que dar porque era mi derecho. Y que lo necesitaba para Es poder seguir correcto. avanzando con la investigación Sí. y para llegar a una sentencia. Esa es una. Y la otra, dicen que ellos no son responsables, que el responsable es el ejecutor del delito. Pero se les dice, y con su propio reglamento en manos, donde dice que ellos son obligados, solidarios y sustitutos, dice, que ellos insisten en que no. Entonces, metimos un amparo, lo ganamos. El amparo básicamente lo que dice es que ellos no consideraron todas los elementos y las protecciones que nos debe dar el gobierno y que tomaron una decisión incorrecta y que tienen que volverlo a hacer. Eso es todo lo que dice. No dice que nos paguen. Solo tienen que hacer el estudio correcto considerando todos los elementos y dar un dictamen correcto. Creo que el juzgador en esta parte, aun cuando hubiera la empatía y crea que tenemos o no derecho, no se quiso exceder y obligarlos a que nos pagaran, porque lo pudo haber hecho, pero eso habría la posibilidad de que ellos se ampararan por exceso. Pero solo les pidió que lo volvieran a hacer. ¿Y sabe cuál fue la respuesta legal de la comisión hacia nosotros? A pesar de que yo fui y se los expliqué y les dije, no te dijeron que me pagues, vuélvelo a hacer. Eso es todo. No vamos a apelarla. ¿Para qué la apelas?
¿para qué apelas esa decisión y nos vamos a una revisión de algo que no te están diciendo que hagas nada, sino que hagas tu trabajo bien? Esa es la primera. La segunda, no te piden no te va a costar. Lo que te va a costar es lo que vas a hacer. Lo único que estás haciendo es alargarlo, porque lo pudo haber hecho y decir nuevamente, ya lo hice y no te toca nada. No los estaban obligando a nada. Y su respuesta fue, solo es consumir tiempo. Y la vida de ustedes como Sí, porque a ellos no familia. les importa. Ellos ya van de salida, es más, ya están a punto de cambiar a la comisionada oficialmente, o si no es que ya la cambiaron. Sí, para ellos son además en términos de estructura expedientes. Para ustedes es su vida. Es la vida. Y, y algo que lo hacen con toda la mala intención. Ellos saben, ellos saben, o sabían que nosotros ya habíamos ganado, que ellos iban a ganar más tiempo. Y lo único que hacen es que ni siquiera puedo avanzar a otra instancia, porque no ha agotado la instancia nacional. Y abrieron el debate para que, ahora, yo estoy seguro, la razón y la lógica me dicen que el juzgador tuvo razón, que van a perder su recurso de revisión ellos, lo vamos a ganar nosotros y los van a obligar a hacerla. Y solo es tiempo. Pero no han acabado las instancias locales. Ellos van a emitir una nueva resolución, de alguna manera. Y vamos a estar dentro de un ciclo vicioso en el cual no me permiten llegar oficialmente a la Interamericana de Derechos Humanos. Porque no se han Porque no se han agotado las agotado las instancias. instancias Es un locales. juego muy Es perverso. perverso. Desde mi óptica es perverso y estoy seguro, y si no es así, que me lo aclare. Son instrucciones de Delfina. Eso es perverso. Y le voy a decir, o sea, no la conozco, no me importa quién sea, pero de que no está haciendo bien su trabajo, no lo está haciendo. En mi caso, en lo que yo sé y en lo que yo hablo, porque yo solicité una audiencia con ella. Hice mi petición de audiencia o de solicitud no me acuerdo, no se llama audiencia, pero bueno, hago una solicitud de que ella me tiene que recibir para que le explique mi caso. Y llevo año y medio esperando respuesta, cuando la Constitución la obliga a ella y a todos los funcionarios a dar una respuesta en 8 días. ¿Qué podemos esperar de la Procuración de Justicia si nuestra ejecutiva, el Poder Ejecutivo, viola la ley tan impunemente y no tengo elementos para poderle proceder de alguna manera? O ya no sé, ya me agusté. Yo me reuní, como ya le expliqué, con Margarita Zavala, con Calderón, con Peña Nieto, con quien tuve todas las discusiones del mundo y lo insulté y lo ofendí las veces que se me dio mi regalada gana, pero me recibió. Me recibieron el Procurador General de Justicia, la Procuradora Marisela, me recibieron en el Senado, apoyé en la elaboración de leyes de víctimas del delito. ¿Quién es ella para negarme la oportunidad de que haga algo correcto? Y además, muy importante, atrás de nosotros hay muchas familias que han visto cómo hemos venido operando y esperan el resultado final. Atrás de nosotros hay muchas familias que quieren tener el conocimiento jurídico para proceder o no proceder con las siguientes fases de sus juicios que llevan años. ¿Y cuál fue el camino correcto? Ella tiene la capacidad y la posibilidad de detener esto y dar una instrucción ejecutiva. Hagan lo correcto. Y dentro del marco de la ley. No le pido que haga algo extraordinario. No, y depurar, como bien dice, bueno, por un lado, poner punto final legalmente al expediente de Que ustedes nosotros como familia. concluyamos. Eso es lo Eso que es, nosotros pedimos y rogamos y ya. al mismo tiempo, todos estos años y toda esta cadena de sucesos da la oportunidad de depurar el procedimiento para que quienes están todavía en los primeros años no tengan que vivir estos infiernos que ustedes han vivido. Sí. Y un comentario importante, previo a la localización del cuerpo, como andábamos en todos los municipios y buscando y pidiendo que se hagan diligencias y todo, terminas por conocer
aquellos padres de familia que están en las mismas circunstancias que tú y empiezas a platicar en el pasillo, oye, hicimos esto, funcionó, nos dieron esto, ve a esta persona, pídele apoyo aquí, ve eso. Y poco a poco nos fuimos reuniendo 11 familias. 11 familias entre Tizapán, Tlanepantla y Cuautitlán. Y aprendimos. Y nos dimos cuenta que la experiencia de otros te pueden ahorrar disgustos y fracasos. Esa parte ya la perdimos en algunos momentos porque algunas familias buscaban otros intereses, pero lo que es triste y que yo vi en aquel momento cuando nos reunimos la primera vez, había gente que estaba buscando un ser querido hacía 15 años. ¿Y sabe qué me di cuenta? Ya no sabían qué buscar. Mm. Las autoridades habían abusado y siguen abusando y van a seguir abusando de ellos porque no saben qué pedir, cómo pedirlo. Es perverso. Tener a una mujer que su domicilio en ese momento cuando la conocí iba de Vallejo a Tlanepantla, caminando porque no tenía para el pasaje, en la búsqueda de su hijo. Y cuando le preguntaban qué quiera, lo único que decía es, yo quiero a mi hijo. ¿Pero qué quiere que hagamos? Yo quiero a mi hijo. Y no hacía nada porque ella quería a su hijo. Eso es. Y le pedí al Señor, ilumíname para no acabar así. Que esto no dure más de lo necesario, ni un día más. Yo no hubiera soportado 10 años de búsqueda de mi hija. Y así es esto. Y aprovechando los micrófonos, insisto, le pido que llegue a la voz correcta, que podamos entrevistarnos en una sesión pública, como debe de ser, o privada. Eso es problema de ella. Que me reciba Delfina y que establezcamos una ruta para solucionar este conflicto. Que además creo estar en mi derecho. Creo estar en mi derecho. No voy a recuperar ni la 10ª parte de lo que me costó. Es imposible. Porque además les dices, oye, y de ahí sí vengo yo, del mundo de los negocios. Si alguien no te paga, tú le puedes cobrar intereses, pero al gobierno no le puedes cobrar intereses de la reparación. No puedes actualizar valores. O sea, son datos históricos. Y Solo no por se el puede paso del cuantificar tiempo, además el tampoco verdadero daño nunca se podrá el poner. costo, ni el moral, ni el costo que las familias erogan, porque no hay facturas. No hay facturas que puedan cubrir y documentar todos estos gastos que van erogando para poder obtener primero información y luego para poder obtener justicia. Imagínense. A alguien le pasa, y toquemos madera, que no nos pase a nadie cercano o a nadie en particular, pero si a alguien le pasara que tiene que ir a Toluca a solicitar apoyo, a aclarar alguna diligencia o algo, lo que menos le importa es pedir el ticket del camión a Toluca, si es que tuviera que ir en camión. Lo que menos le importa es eso. Y si pasaran 2 años en estos procesos de ir a Toluca una vez al mes, o ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que está en Metepec, pero él vive en Iztapaluca. Solo el traslado. ¿Usted cree que alguien le va a decir al de la combi, al del camión, oiga, deme un comprobante para que dentro de 5 años me paguen lo que me gaste? No, y a los policías y a las personas que pueden dar información, por ejemplo, que trabajan en las compañías telefónicas y que acceden a ayudar a las víctimas, pues eso, todos esos pagos no se pueden documentar. No, es imposible. Señor Reyes, la petición que usted ha hecho es muy, muy clara y yo creo, confío en que vamos a poder, con ayuda de las personas que nos acompañan en este espacio, llegar a las personas correctas para que se pueda concretar ese espacio y esa reunión y esa mesa de diálogo en donde se pueda poder resolver esto, porque además el respaldo legal lo tiene, los documentos también. ¿Algo más que quiera agregar y que no hayamos comentado? Mire, quien se encuentre en una situación como la que yo vivo,
Me puede localizar a través de la página Ayuda Barbie. Así la encuentran en Face. Traten de localizarme y no prometo solucionarles su problema, pero sí ayudarlos en lo que esté de mi parte. Y en general al pueblo de México, no permitamos que esto continúe. De verdad es inaceptable. No es peor o mejor que cualquier otro sistema, pero podemos hacerlo mejor. Y si cada quien pone un pedacito, un pequeño pedacito, se podrán resolver muchos de los graves errores que hoy pudimos platicar, que además son solo algunos. Hay muchos más detalles que podemos hacer. Cuídense, apóyense y vivamos en comunidad. Es cierto, somos más los buenos, pero no se ve. Permítame leer un párrafo que usted escribió para poder tratar de poner en palabras algo que es muy difícil de nombrar y que resume casi 15 años de búsqueda de justicia, de respuestas y de cierres a sus procesos de dolor. Casi 13 años de mendigar justicia, soportar negligencias, burocracia e ignorancia, pagar extorsiones, perder patrimonio, salud y casi todo. Es momento ya de lo correcto y establecer un precedente que en el futuro sirva para que otra familia no tenga que sufrir lo que hemos pasado nosotros. Y asegurar que esta triste historia, esta pesadilla de terror, ya pueda terminar para nosotros y así poder dar la vuelta a la página, reconstruirnos y seguir adelante. Deseo con todo mi ser que Gracias. pronto pueda usted agregar otro episodio a esta historia en donde ese cierre permita no solamente lo que ustedes tienen derecho a vivir como familia y poner ese punto final, sino también que permita que las instituciones cada vez sean menos violentas. Y en esto los invito a que, como en otros episodios, nos ayuden a compartir para que llegue al mayor número de personas posibles que puedan acercarle esta información a quienes pueden hacer la diferencia. El problema de las violencias institucionales no solamente es un tema de las fiscalías ni del Poder Judicial. Los poderes ejecutivos, los órganos autónomos, como las comisiones, ya sea de derechos humanos, de atención a víctimas, tienen mucho que ver. Y también los legisladores. A todas esas personas que nos pidieron el voto, ya sea para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo o una curul o un escaño, hay que buscarlas y hay que hacerles ver que son parte de la solución, en la medida en que las instituciones de persecución, de procuración y de impartición de justicia, así como las encargadas de darnos seguridad, necesitan contar no solamente con personas que estén preparadas y con una alta capacitación y formación profesionales. Se necesita también de recursos, se necesita de dinero para crear los bancos de información genética y de evidencia que sirvan para cortar todos estos periodos que se vuelven verdaderos túneles de infierno en donde pasan las familias, pero además donde se pierde mucha información. Si hubiera personas más comprometidas, por tanto, presupuestos más robustos y congruentes con todas esas promesas que se hacen cuando se busca el voto para llegar a los lugares y cargos públicos en donde se puede hacer la diferencia, quizá podríamos estar hablando de un sistema de justicia más humanizado. Y me gustaría también, señor Reyes, terminar un poco como empezamos, diciendo que, como usted sostiene y yo comparto, una justicia que se tarda 15 años y que no es completa, no es justa. Y sin embargo,
todavía es reparable. No exime a quienes tienen la obligación de impartir justicia, de hacerlo, y ojalá sea en el menor del tiempo posible. En este espacio le hablamos a nuestra comunidad, que es la que nos ayuda a difundir estas historias para que las familias puedan encontrar más apoyos, pero también le hablamos a las personas que están en el servicio público y que pueden hacer la diferencia. Cuando estudian un asunto, cuando fallan un caso, cuando tienen en sus manos la decisión de apelar o no una resolución, sabiendo que van a ocasionar mayor sufrimiento y que el tiempo que ustedes ganan en realidad es tiempo que le quitan a la vida o a la calidad de vida de las personas, quizá podemos empezar a hacer algo diferente. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Mi cariño, señor Reyes, mi Gracias. respeto a todo el trabajo que ustedes hacen, que comparten. Es un regalo también para quienes los escuchamos, para que alguien pueda estar mejor preparado en caso de que inevitablemente le toque vivir algo así, Ujú. y también para que podamos ser cada vez mejores integrantes de esta sociedad. Yo ganaría con un solo padre que no sufra la 10ª parte de lo que yo ya sufrí. Es todo lo que se pide Muchas gracias. para servirle. Igualmente. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y por favor ayúdenos a compartir. No cuesta nada y podemos ayudar a hacer la diferencia. Gracias. Gracias a usted. Ujú. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.